Hermanos, sin lugar a dudas, la salvación por gracia solamente es una doctrina fundamental de nuestra fe. Tal es así que si usted ha escuchado un poquito acerca de la Reforma Protestante, uno de los postulados principales de la Reforma fue lo que se conoció como sola gracia o solamente por la gracia. La Biblia nos revela que nuestra salvación está basada en un acto misericordioso de Dios. Y si usted estuvo aquí desde el principio, usted ha cantado vez tras vez en esta mañana sobre ese acto misericordioso de Dios que se ha manifestado a nosotros a través de elegirnos, llamarnos y justificarnos. No hay ni una pizca de lugar en esta obra para nuestras obras, valga la redundancia. No hay lugar específicamente porque aunque hubiésemos podido hacer algo al respecto, nunca iba a satisfacer completamente la justicia de Dios. Ahorita Leniel decía algo. Jesús murió en nuestro lugar, el lugar que nosotros hubiésemos tenido que tomar. Pero este es solamente el inicio. Aun cuando nosotros hubiésemos ido a la cruz y hubiésemos muerto, todavía no hubiésemos podido hallar la justicia de Dios. Porque nosotros íbamos a la cruz solamente en pago a lo que nosotros merecíamos. Pero la diferencia fue que Jesús fue a la cruz como el perfecto Hijo de Dios, como la ofrenda perfecta a pagar nuestros pecados. Y ahora, todo esto que acabo de decir es completamente cierto. ¿Cuántos lo creen? Es verdad. Pero ¿saben algo? Esta doctrina, bien entendida, es hermosa. Pero esta doctrina, como muchas otras, a lo largo de la historia de la iglesia, ha tenido muchos detractores y ha tenido algunos que la han mal interpretado. Y específicamente en esta mañana vamos a leer un texto donde Pablo está de alguna manera explicando no solamente que la salvación del creyente es solamente por gracia, sino, y aquí viene la mala interpretación, que esta gracia que hemos recibido de Dios no nos lleva a vivir una vida de libertinaje, sino que nos hace responsables de una vida ahora para Dios y no para el pecado. Entonces quiero que busquen conmigo, vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 6, los versos desde el 1 hasta el 14, y vamos a estar meditando en esta mañana en este pasaje hermoso de la Escritura. Si usted puede acompañarme ahí a leer en estos versos, vamos a estar mirando a qué está apuntando Pablo en este hermoso pasaje de la Escritura. Romanos capítulo 6, versos del 1 hasta el verso 14. Si usted tiene ahí su Biblia y ya tiene este texto y puede ponerse en pie, vamos a leer la Escritura. Romanos capítulo 6, versos del 1 hasta el verso 14. Dice la Escritura, hermanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas.
mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Señor, cuán bueno es poder en esta mañana tener tu palabra, poder meditar en ella, Dios. Cuánta, Señor, responsabilidad tenemos en vivir conforme a ella. Señor, no somos suficientes ahora para este trabajo de exponerla. ¿Quién es suficiente? Te ruego, Señor, que nos asistas por medio de tu Espíritu, que podamos, Señor, ser fieles y claros en la exposición de ella, que puedas alimentarnos a través de ella. Ayúdanos a ser humildes. Señor, que podamos recibirla con gozo en nuestros corazones. Todo esto te lo suplicamos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar mirando, como les decía, cómo abordar esta verdad de que nuestra salvación es puramente por medio de la gracia de Dios, aparte de las obras de la ley. Y como les decía, también hay un peligro, y ahorita quédese con esto en mente, porque ahorita vamos a estar hablando acerca de este peligro. Si pudiéramos establecer una verdad con la cual pudiésemos resumir este pasaje, quizás podría ser esta: presentémonos a Dios como instrumentos de justicia, pues hemos sido muertos con Cristo y ya el pecado no reina en nosotros. Presentémonos a Dios como instrumentos de justicia, pues hemos sido muertos con Cristo y ya el pecado no reina en nosotros. Pablo comienza con una pregunta, y esto es algo común en el libro de Romanos. Pablo no tiene la intención de que alguien le responda la pregunta, él mismo la va a responder. Esto es lo que se conoce como una pregunta retórica. Y Pablo dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo ha estado todo, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5, hablando acerca de esa gracia que ha sido manifestada y que nos ha salvado. Y ahora él trae esta pregunta que él mismo va a responderse. Y precisamente esta pregunta es la pregunta que puede llevarnos, o que han llevado a algunos al peligro de malinterpretarla. Y hay una corriente que se llama antinomianismo, y yo le voy a explicar lo que es porque el nombre está un poquito enredado. Sencillamente significa antiley, ¿verdad? Y es una herejía que dice que los que han sido salvos por la gracia de Dios ahora pueden vivir sin problema, como quieran. Pueden andar en esta vida como quieran, porque al final Dios los ha salvado por gracia y ya todo está hecho. Como les decía, esta es una herejía. Decir, como ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida y no importa cómo vive en pecado, es contrario completamente a lo que la Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. El antinomianismo lleva una enseñanza bíblica, la gracia de Dios que salva al pecador, a una conclusión completamente antibíblica. La enseñanza bíblica es que nosotros no requerimos de la ley para salvarnos. Nosotros hemos sido salvos por la pura y sola gracia de Dios. Pero esa enseñanza bíblica no está desconectada de una vida
que honra a Dios, que agrada a Dios y que busca de alguna manera manifestar su nombre delante del mundo. Esa es la conclusión antibíblica a la cual este grupo ha llegado. ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos, que Pablo trae a esta pregunta? De ninguna manera. Y aquí el énfasis está en no, no y no. No hay forma de que nosotros como creyentes podamos tomar la gracia de una manera irresponsable. Es lo que Pablo está diciendo. Pablo está respondiendo y está diciendo, y aquí está el argumento general de Pablo en el verso 3, o en el verso 2, perdón, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esa es la clave. Nosotros como creyentes, por la gracia de Dios, hemos muerto al pecado. Y si usted ve los versículos del 3 al 6, y esto es interesante, Pablo dice y habla acerca de la obra de Dios en nosotros. Y todos los verbos que hay en estos 3 versículos, en estos 4 versículos, son pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que usted ha recibido y que está declarado en estos 4 versículos, usted ha sido un receptor pasivo. ¿Qué cosa es un receptor pasivo? Ahora a usted le sirve en el jarro de caldosa cuando terminemos acá y la persona se lo trae a la mano. Usted no hizo nada y usted está disfrutando de eso que alguien hizo y que lo llevó hasta donde usted estaba y usted está recibiendo solamente eso. ¿Qué Pablo está diciendo en estos versos? Mire lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿qué cosa? Bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Segundo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tercero, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios ha hecho una obra en nosotros, y esta obra de gracia que Dios ha hecho en nosotros es la que ahora nos permite vivir muertos al pecado. Y ahorita vamos a llegar a un punto donde muchas veces parece que es la doctrina perdida cuando hablamos acerca de la redención. Y ahorita vamos a hablar de eso porque Pablo está apuntando a eso en este texto. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Miren lo que Pablo dice en el capítulo anterior, en el capítulo 5, a partir del verso 12. Pablo está ilustrando en la vida de Adán y en la vida de Cristo la obra que Dios trajo a nosotros. Y él dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa es nuestra realidad. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero miren el 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, Pablo está diciendo que esta manifestación en el capítulo 6 específicamente ha sido a través de la unión con Cristo. Dios nos ha unido con Cristo. Dios nos ha salvado en Cristo. Cuando usted lee esa última parte del capítulo 5, usted ve cómo Dios derramó su gracia mucho más abundante que el pecado. Nos ha unido a su Hijo y nos ha resucitado con Él. No está hablando aquí de la resurrección que nosotros vimos acá en la iglesia hace 2 domingos. No está hablando de una resurrección futura. Está hablando de una resurrección espiritual en el presente. Y esa resurrección espiritual del presente implica que nosotros hemos muerto al pecado. Y ahorita yo voy a abundar en qué cosa es morir al pecado. Hermanos, la resurrección de Jesucristo no solo nos libró de las consecuencias del pecado. Y ahorita cantábamos, ya no estamos bajo la ira de Dios, ya no somos enemigos de Dios, ya no vamos al infierno. Y eso es verdad. Pero no quedó ahí. También la muerte y resurrección de Jesucristo nos vino a librar del poder del pecado. Y si Jesucristo resucitó y nosotros somos sus hijos hoy, eso nos posibilita andar en vida nueva. Andar de manera diferente a como nosotros andábamos. Ya no sirviendo al pecado, sino ahora sirviendo a Dios y sirviendo a la justicia. Creo que el versículo 5 es la clave en esta parte aquí. Y dice el verso 5. Si fuimos plantados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta unión con Cristo. Y es impresionante como el apóstol dice en el verso 5, fuimos plantados, hemos sido injertados en Cristo. Hermanos, esa unión con Cristo es la clave para que nuestra vida hoy sea diferente. Si vamos a Romanos capítulo 3, versos 21 al 26, Pablo lo dice de esta manera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, y este texto lo conocemos mucho, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero este texto está dentro de un texto más glorioso aún, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Nuestra justificación nos llega completamente por el precio que pagó Jesús en nuestro lugar. Dios ofrece esta gracia a todos los pecadores. El justo es quien justifica. Y justifica a los que tienen fe en Jesús. Hermano, y ahora yo quiero hablar a aquellos que quizás en esta mañana nos visitan y han escuchado gracia y gracia y gracia, y han escuchado a la gente cantar dando gracias, pero quizás tú no conozcas este significado. Quizás tú no has experimentado a este Dios que es completamente santo.
a este Dios que se hizo pecado porque Él no era pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiero decirte 3 cosas en esta mañana. Hoy estás aquí para escuchar este mensaje. No sé cómo llegaste, quizás tenías otras cosas que hacer, pero no creemos en la casualidad. Hoy estás aquí para escuchar esto. Lo primero que quiero decirte, y no es una noticia halagüeña, es que Dios es santo, 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 pero tú y yo no lo somos. Si podemos caracterizarnos tú y yo de la misma manera que la Biblia caracteriza a Dios, podemos hacerlo de esta manera. Tú y yo somos pecadores, pecadores, pecadores. Y ese gran abismo que hay entre lo que Dios es y lo que nosotros somos, nos separa. Y ahorita decía, separados de Dios somos enemigos de Dios. Estamos bajo su ira y nuestro destino eterno es el infierno. Los que hemos recibido la gracia de Dios podemos cantar estas cosas, no porque nacimos buenos y porque llegamos buenos hasta aquí, sino porque también un día estábamos enemistados con Dios y usted escuchó que cantábamos eso. Estábamos bajo la ira de Dios y nuestro destino final también era el infierno. ¿Cómo puedo escapar de eso? En Hechos capítulo 2, los que escucharon el mensaje de Pedro dijeron, ¿qué haremos? Si te estás preguntando en esta mañana, ¿qué puedes hacer? La respuesta es sencilla. En primer lugar, arrepiéntete de tus pecados. Y para arrepentirte de tus pecados hay un paso anterior. Tienes que reconocer que tú eres un pecador. Tú no eres bueno. Lo siento, no tengo nada en contra de ti, pero así es como la Biblia nos identifica. No somos buenos. Si en tu mente está que tú puedes llegar a Dios el día de mañana porque tú eres bueno, la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Y como no somos buenos, somos pecadores. Y como somos pecadores, usted y yo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Porque ¿sabes qué? Como Dios sabe que nosotros no podíamos llegar a Él, Él llegó a nosotros. Y llegó a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Y quizás tú en esta mañana has escuchado mucho nuestras canciones exaltando a Jesucristo. Y precisamente nosotros lo exaltamos porque es la persona que Dios envió para rescatarnos. Y cuando tú reconoces tu pecado, te arrepientes de él, lo tercero que tienes que hacer es poner toda tu fe y tu confianza y creer que lo que Jesucristo hizo es completamente suficiente para limpiarte de tu pecado. Y en esa confianza está el cambio de enemigo a, como Pablo dice en Romanos 5:1, ahora estamos en paz con Dios. Cuando yo leo este texto, como decía Lenier ahorita, yo no puedo dejar de, ahora estamos en paz con Dios. Estamos en paz con el Creador del universo. Pero para estar en paz con el Creador del universo tienes que hacer estas 3 cosas. No tienes que cumplir ninguna ley, no tienes que cumplir ninguna promesa. Tienes que saber que tú eres pecador, arrepentirte de tu pecado y creer en Jesucristo como lo que Dios hizo y es suficiente y es completo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ese es nuestro mensaje para ti en esta mañana. Piensa en estas palabras. Si Dios habla a tu corazón, al salir de aquí, no te vayas sin decirlo a alguien de los que estamos aquí. Queremos conocerte, queremos glorificar a Dios por la obra que ha hecho en tu vida. Hermanos, Pablo da 3 elementos que rodean a este versículo 5
El primer elemento está en el versículo 7. Dice Pablo, fuimos justificados del pecado. Y ya leíamos lo que nos dice Pablo en el capítulo 5, en los versos que están anteriormente al 6. Ya leíamos lo que Pablo nos dice en el capítulo 3 también, los versos del 21 al 26. Somos justificados de nuestro pecado. Y este es el mensaje más glorioso que usted y yo podemos escuchar y recibir con gozo. Ya nosotros, nuestra culpa ha sido quitada, nuestro pecado ha sido borrado, nuestra cuenta ha sido saldada. Pero además de eso, en el verso 8, también hay otra respuesta a lo que dice el verso 5. Y Pablo dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Disfrutamos de la vida eterna. Eso es también otra de lo que hemos recibido por esa unión, por estar plantados con Cristo. El mundo no es nuestro hogar. Y es triste que muchas veces nos aferremos a eso. El mundo no es nuestro hogar. La esperanza de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, no es una esperanza que tiene su base en este mundo. No hay promesas duraderas en este mundo. Todo apunta a la vida venidera. Todo apunta a esa futura resurrección que verdaderamente nos va a librar completamente del pecado, de la muerte, de los pesares de esta vida. Aunque muchas veces muchos por ahí andan diciendo que hoy podemos ser libres de todas esas cosas, pero eso es mentira. Y la Biblia lo dice. El día donde Dios va a enjugar todas lágrimas no es aquí, es en la resurrección venidera. Y nosotros tenemos que disfrutar a la luz de ese día. Nosotros tenemos que vivir no aferrados a este mundo, a sus placeres, a sus deleites, que no tienen nada que ver con Dios, sino disfrutar de esta vida sirviendo a Dios, viviendo en justicia, porque anhelamos fervientemente, y yo espero que en cada uno de nosotros esté ese anhelo ferviente del día de la redención. Y eso es a lo que también Pablo nos dice, que por estar plantado en Cristo, nosotros también estamos disfrutando, mis hermanos. Y en tercer lugar, y yo creo que este es el punto más fuerte específicamente de este texto, Pablo nos dice que ya el pecado no es nuestro amo. Versos 4 dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versos 9 y 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Pues en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y yo personalmente creo, y ahorita les dije, que el mensaje olvidado de la repercusión de nuestra redención, y yo agregaría peligrosamente olvidado, es este. Muchos tienen en claro que han sido justificados por la fe, por gracia solamente en el Señor. Saben que Él lavó sus pecados, que les perdonó. Muchos saben y anhelan ese día de la resurrección, donde estaremos por siempre con el Señor, donde el Señor ya enjugará nuestras lágrimas, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Pero, ¿cuánto vivimos, predicamos que la redención tiene también un elemento presente? Y el elemento presente de la redención, y al que Pablo está apuntando en este texto, es la manera en que usted y yo ahora tenemos que andar. Es la manera en que usted y yo tenemos que vivir. Y eso es lo que
Pablo está ilustrando espiritualmente cuando nos dice, usted y yo hemos resucitado con Cristo. Y hemos resucitado con Cristo para vida nueva. ¿Qué implica esa vida nueva? ¿Qué significa estar muerto al pecado? Muerto al pecado, yo quiero ser muy sencillo al explicarlo, es que después que el Señor lavó sus pecados, el Señor salvó su vida, ya usted y yo no somos esclavos del pecado. Dios nos ha dado por medio de su Espíritu la posibilidad de resistir al pecado. Uno de los frutos o de las bendiciones de la obra de Dios en nosotros es poder resistir el pecado. Y nosotros estamos conscientes de que la presencia del pecado está. Pero Pablo nos está diciendo que el poder del pecado ha sido muerto cuando nosotros hemos sido muertos con Cristo. Y esta es una verdad que nosotros tenemos que entender. No estamos, mis hermanos, aquí diciendo que los cristianos no son personas que ya no pecan. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que somos perfectos, que somos ángeles. No estamos minimizando el enemigo que tenemos. El pecado es nuestro enemigo. El pecado nos acecha, nos asedia. Pero usted sabe lo que dice la Escritura. Que Dios en Cristo, cuando nos salvó, mató el poder del pecado en usted y en mí. Y yo quiero ser duro y claro, las dos cosas, al decir esto. Cuando usted y yo pecamos, y espero que no se vaya a ofender con esto porque es usted y yo. Cuando usted y yo pecamos siendo creyentes, pecamos no porque no tengamos el poder ahora de resistirlo, sino porque cedemos, como dice Santiago, a la tentación y caemos. Porque ahora, y esta es la diferencia con el no creyente va a pecar, sí o sí. Y me gusta lo que dice Sujel Michelén. Aun cuando tú hagas algo bueno, la motivación de tu corazón al hacer eso es pecaminoso. Porque o lo hiciste para beneficio personal, o aún cuando no lo has hecho incluso para beneficio personal, lo hiciste no para gloriarse, para dar gloria a Dios, sino para recibir gloria tú mismo. Hermanos, esta realidad de la lucha con el pecado la ilustra Pablo en el capítulo 7. Ojo, Pablo en el capítulo 7 está hablando como un creyente. He escuchado por ahí que Pablo en el capítulo 7 no es creyente. No. Eso es una barbaridad. Pablo es creyente. Pablo está ilustrando en el capítulo 7 la lucha de un creyente con el pecado. Quiero leer los versos desde el 15 hasta el capítulo 8, verso 1. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cómo un no creyente puede aborrecer el pecado? Pregúntese eso. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cómo puede un no creyente deleitarse en la ley de Dios? Imposible. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo,
Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y verso 1, capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una realidad que el cristiano todavía peca. Al menos yo creo que usted reconozca eso. Pero lo que Pablo está estableciendo aquí es que ya el cristiano no anda en una vida de pecado. El cristiano es alguien que ahora se molesta, le duele el pecado. Y cuando usted ve a Pablo hablando en el capítulo 7, ¿cómo usted ve a Pablo reflejándose allí? Como alguien que conoce, que peca y se duele por esa realidad. Pero como alguien que sabe que Dios en Cristo ha provisto la solución a su pecado. Hermanos, todavía pecamos. Es una realidad triste, pero es una realidad. Pero la otra realidad es que usted y yo, si somos creyentes, es imposible que vivamos atrapados en el pecado. Es imposible que usted y yo vivamos regodeándonos en el pecado. El pecado en el creyente, cuando cae en él, produce dolor. Nuestras vidas ya no están marcadas por el pecado, sino por la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios y ese Espíritu de Dios viviendo en nosotros es quien nos lleva a molestarnos y a dolernos en nuestro pecado. El pecado es terrible, pero Dios en Cristo ha dado salida para nosotros. Pablo termina, mis hermanos, versículos del 11 al 14. Él está diciendo, ¿qué implicaciones tiene esto? Ustedes han sido muertos al pecado. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, vivamos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo. El verso 11 establece esta conclusión. Dice Pablo allí, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y del verso 12 al 14, Pablo está poniendo algunos puntos prácticos para llevar a cabo esto. En primer lugar, Pablo dice en verso 12 y el 13 en la primera parte, no reine el pecado en vosotros. Y esta es la primera exhortación que nosotros tenemos aquí, concuerda completamente con el comentario que hacía ahora mismo. El pecado no puede reinar en el creyente. Pablo está diciendo, Dios te sepultó con Cristo y mató el pecado. Es lo que Pablo está diciendo. Hemos sido crucificados con Cristo en nueva vida, o resucitados con Cristo en nueva vida. Hemos sido muertos al pecado. Y aun cuando el pecado está a la puerta, y aquí viene la exhortación de Pablo, y por eso Pablo nos exhorta, los creyentes deben vivir con una expectativa de esa realidad. Y es por eso que somos exhortados a que en nuestra vida nos reine el pecado. Hermanos, ¿cómo podemos llegar a esto? Y yo quiero ser muy práctico aquí. Si nosotros despreciamos los medios que Dios ha provisto para que nosotros crezcamos, maduremos y vivamos vidas santas, y estos medios son la lectura de la palabra, la oración, el congregarnos, el animarnos unos a otros, el rendirnos cuenta, el orar unos por otros. Si nosotros descuidamos eso, nosotros vamos a estar descuidando la exhortación puntual que Pablo nos está haciendo en el verso 12. Si nosotros no cuidamos nuestra vida, y Dios ha puesto todo para que nosotros lo hagamos. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado la posibilidad de hablar con Él. Dios nos ha dado una congregación. Dios nos ha dado hermanos. Nada de eso usted lo hizo. Dios lo ha hecho. Pero nosotros tenemos que usar conscientemente eso. Y Pablo dice, no reine. La exhortación es esa, no reine el pecado en ustedes. Busquemos
usar los medios que Dios nos ha dado para salir fuera. Confiésense, Santiago, confiésense unos a otros sus pecados para que sean sanados. Estamos orando. Cuando yo estoy en una situación, yo recurro a mis hermanos. Yo recurro al Señor. Señor, estoy siendo tentado con esto. Por favor, líbrame. Yo estoy alimentándome de la palabra. Yo estoy creciendo en mi vida de oración. Yo estoy buscando el juntarme con otras personas que pueden animarme, exhortarme, que pueden ayudarme en caminar con el Señor. La otra exhortación está en el verso 13 final. Pablo dice, ofrézcanse a Dios. Y esta idea, Pablo está diciendo, su vida estaba ofrecida al pecado, ahora ustedes ofrézcanse a Dios. Tiene la idea de una ofrenda. Y dice Pablo también en el capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los mismos miembros que servían al pecado, dice Pablo en el capítulo 6, ahora debemos presentarlos para que sirvan. ¿A quién? A Dios. Dice Pablo en el verso 13, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué hacías antiguamente para servir al pecado con tu cuerpo? ¿Usabas tu mente para el mal? Úsala ahora para cosas que glorifiquen a Dios, que sirvan a Dios. ¿Usabas tus manos para el mal? ¿Por qué no la usas ahora para servir a tus hermanos? ¿Usabas tus pies para el mal? Como dice un proverbio, corren a derramar sangre. ¿Por qué no los usas ahora para predicar el evangelio? ¿Vas a las misiones? Eso es presentar los miembros ahora a la justicia. ¿Usabas tu lengua para el mal? ¿Por qué no la usas ahora para proclamar el evangelio? Para animar, exhortar a tus hermanos. Eso es presentar nuestros miembros a la justicia. Termino, hermanos, con una respuesta concluyente. ¿Recuerdan el grupo que hablamos al inicio? Los antinomianos. Pablo dice en el verso 14, y es una respuesta contundente a este grupo. Pablo dice que la misma gracia que ha hecho posible que usted y yo nos salvemos, es la misma gracia que hace posible que usted y yo rechacemos el pecado y vivamos en vida nueva. La gracia no es un concepto para el liberalismo.